Me llamo Adeline Spencer. Tengo 25 años. Y el mes pasado, mi abuela me entregó un sobresellado que destruyó todo lo que creía sobre mi familia. Desde que tengo memoria, mis padres me llamaban adoptada de espíritu. Era su forma de explicar por qué mi hermano tenía fiestas de cumpleaños mientras yo tenía quehaceres, por qué a él le regalaron un coche y a mí me regalaron silencio, por qué a él lo celebraban y yo era invisible. Les creí durante 25 años. Creí que no era realmente suya. Luego, en mi cumpleaños que mi familia convenientemente convirtió en la fiesta de graduación del MBA de mi hermano, mi abuela me jaló aparte, puso ese sobre en mis manos y susurró, no lo abras en casa. Me senté en el coche durante 1 hora. Cuando por fin leí la primera línea, susurré en voz alta, no puede ser. Antes de contarte qué había dentro, tómate un momento para darle like y suscribirte, pero solo si esta historia de verdad conecta contigo. Deja tu ubicación y la hora local en los comentarios, me encantaría saber desde dónde me estás escuchando. Ahora, déjame llevarte al inicio de todo. A la primera vez que mi padre me miró y dijo que yo no era realmente suya. Crecí en una casa de estilo colonial en un suburbio de Connecticut. 4 recámaras, persianas blancas, un porche que rodeaba la casa y parecía sacado de una revista. Mi abuela, Eleanor, se la compró a mis padres como regalo de bodas. Era el tipo de casa que susurraba dinero viejo, aunque en realidad no tuviéramos mucho. Hay un retrato familiar colgado en la sala. Técnicamente salgo en él, pero si te fijas bien, notarás que estoy al borde del encuadre, medio paso detrás de los demás, como un pensamiento de último momento, como alguien que el fotógrafo casi olvida incluir. La primera vez que escuché la frase adoptada de espíritu tenía 8 años. Era martes. Lo recuerdo porque mi cumpleaños había sido el sábado anterior, solo que no lo celebramos. Mi hermano Derek tenía un torneo de fútbol ese fin de semana y papá dijo que su partido era un compromiso de equipo. Mi cumpleaños era solo un día. Mamá prometió que celebraríamos la semana siguiente. Esa semana nunca llegó. Así que ese martes, sentada a la mesa, hice una pregunta simple: ¿por qué Derek tiene la recámara más grande? Papá ni siquiera levantó la vista de su bistec. Porque Derek es diferente, Adeline. Tú no eres como nosotros. No del todo. Eres adoptada de espíritu. Elegimos quedarnos contigo, pero eso no significa que tengas derecho a las mismas cosas que tu hermano. Yo tenía 8 años. No sabía qué significaba adoptada de espíritu. Solo sabía que me dolía el pecho. Mamá estiró la mano y me dio una palmadita. Tu padre te quiere a su manera, corazón. Después aprendí que a su manera significaba silencio. Significaba quehaceres. Significaba ser invisible a plena vista. Y significaba que durante los siguientes 17 años creería que no era realmente suya. Déjame mostrarte cómo se veía adoptada de espíritu en la práctica. El cumpleaños 16 de Derek. Papá le compró un Jeep Wrangler rojo cereza. Le hicieron una fiesta para 50 personas en el patio trasero, con DJ incluido y un pastel de 3 pisos de la panadería más elegante del centro. En mi cumpleaños número 16, hubo una cena familiar en casa. Un pastel rectangular de Costco con mi nombre mal escrito, Adeline, porque mamá iba con prisas. Papá olvidó que tenía una cena de trabajo y no regresó a tiempo. Apagué las velas sola mientras mamá escrollaba en su celular. Cuando Derek se fue a la universidad, mis 2 padres volaron para ayudarlo a instalarse en su dormitorio. Rentaron una camioneta UAUL. Se tomaron 3 días libres del trabajo. Lloraron en el aeropuerto. Cuando yo me fui a la universidad, una a la que entré con beca porque ellos se negaron a pagar, mamá me dio un boleto de autobús y dijo, puedes arreglártelas, ¿verdad? Derek necesita el coche este fin de semana. Y me las arreglé. Para la graduación de preparatoria de Derek, papá le regaló un Rolex. No uno barato. De esos con la correa dorada que brilla justo cuando le da la luz. Para mi hijo, dijo papá, con la voz cargada de orgullo. El hombre de la siguiente generación. Para mi graduación, recibí una tarjeta de regalo de Amazon de $50. Sin discurso. Sin un estoy orgulloso de ti.
Solo una tarjeta que mamá claramente compró al último momento, porque decía feliz graduación con una tipografía azul genérica. Pero hubo una persona que nunca me olvidó, la abuela Eleanor. Cada año, en mi cumpleaños de verdad, llegaba una tarjeta por correo. Siempre el mismo papel color lavanda. Siempre la misma letra cursiva y redondeada. Siempre el mismo mensaje: recuerda quién eres, mi amor. La verdad siempre sale a la luz. No entendía lo que quería decir. No en ese entonces. Adoptada de espíritu no era solo una etiqueta. Era un sistema. Cuando llegaban los recibos de la colegiatura, papá negaba con la cabeza. La familia de verdad va primero, Adeline. Tenemos que priorizar la educación de Derek. Así que trabajé en 2 empleos durante la universidad, mesera en un diner y dando tutorías de matemáticas los fines de semana, mientras llevaba una carga completa de materias. Me gradué con $47,000 en préstamos estudiantiles y un título en contabilidad. Derek se graduó sin deudas, con coche, depósito para un departamento y un viaje a Europa como regalo de graduación. Cuando había que hacer quehaceres, ¿adivina quién los hacía? Tienes que ganarte tu lugar, decía mamá, poniéndome un trapeador en la mano mientras Derek jugaba videojuegos en su cuarto. Tallé baños. Lavé platos. Aprendí que mi valor en esa casa se medía en trabajo, no en amor. Cuando se tomaban decisiones familiares, vacaciones, días festivos, incluso que cenar, yo quedaba fuera. Esto es entre parientes de sangre, decía papá, como si la sangre que corría por mis venas fuera distinta a la de ellos. Me mudé a los 22, justo después de graduarme. Encontré un mini departamento tipo estudio en Hartford por $1,000. Pero era mío. Un espacio donde nadie podía decirme que no pertenecía. Un día, nuestra antigua vecina, la señora Patterson, comentó algo al pasar: tu abuela fue muy generosa al comprarles esa casa a tus padres. No muchas suegras harían algo así. Más tarde le pregunté a mamá al respecto. Ella agitó la mano con desdén. Eso es historia antigua, Adeline. La casa es nuestra ahora. Pero algo en su tono no me cuadró. Hubo un destello en sus ojos. Tal vez nerviosismo, tal vez culpa. Lo guardé en mi mente. Solo otra pieza de un rompecabezas que todavía no sabía que estaba armando. Avancemos al mes pasado. Tenía 25 años y trabajaba como contadora en una empresa logística de tamaño mediano. Sueldo: $52,000 al año. Nada glamuroso, pero era trabajo honesto y era mío. Estaba sentada en mi escritorio revisando reportes trimestrales cuando mi celular vibró. Un mensaje de mamá: celebración familiar este sábado. Graduación del MBA de Derek. No llegues tarde. Ni una sola mención de mi cumpleaños. Claro. Empecé a escribir una negativa educada. Que tenía planes. Que estaba ocupada. Las excusas de siempre. Entonces sonó mi teléfono. El identificador mostraba un número de Connecticut que reconocí de inmediato. Abuela. Adeline, mi cielo. Su voz era más débil de lo que recordaba, pero seguía siendo cálida. Seguía siendo ella. Necesito que vengas a casa este sábado. No pensaba ir, respondí. Lo sé, pero tengo algo importante que darte. Hizo una pausa, y pude escuchar su respiración, lenta y deliberada. Lleva 25 años preparándose. Algo en su voz me apretó el estómago. ¿Qué quieres decir? Guardé algo para ti el día que naciste, dijo en voz baja. Cuando vi la forma en que tu padre te miró, como si fueras una decepción incluso antes de que abrieras los ojos, supe que tenía que protegerte. No supe qué decir. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, llenas de un significado que aún no podía comprender. Ven a casa, Adeline. El sábado. Te explicaré todo. Esa noche reservé un vuelo a Connecticut. Me dije a mí misma que solo era una visita familiar, solo una cena de cumpleaños. Aguantaría por la abuela. Pero en el fondo sabía que algo estaba a punto de cambiar. Solo no sabía cuánto. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba.
Entré al camino de la casa al mediodía. Mi auto rentado se veía modesto junto al BMW X5 de Derek, el que papá le había comprado el año pasado por ser tan trabajador. La casa lucía igual que siempre, persianas blancas, jardín perfectamente cuidado, ese tipo de perfección suburbana que esconde todo tipo de disfunción. Pero ese día había algo distinto. Un enorme letrero colgaba del porche delantero: Felicidades, Derek. Generación MBA 2026. Ni una palabra sobre mi cumpleaños. Ni siquiera como nota al pie. Dentro, la casa era un caos. Los meseros acomodaban mesas, los floristas arreglaban centros de mesa. El aire olía a perfume caro y flores frescas. Lirios. Los favoritos de Derek. Mamá me vio en el recibidor. Ah, qué bueno. Ya llegaste. Me encajó una hoja de papel en las manos. Aquí está la lista. Hay que poner las mesas en el jardín. Los baños necesitan limpieza. Ah, y los del catering necesitan que alguien los dirija. Siguen poniendo las cosas en los lugares equivocados. ¿Y Derek?, pregunté. En su cuarto, descansando antes de la fiesta, dijo como si fuera obvio. Como si, por supuesto, Derek descansara mientras yo trabajaba. Miré la lista. Era larga, muy larga. Y los invitados llegaban a las 4, 40 personas, familia, amigos, colegas de mi padre. Mamá ya se estaba alejando. Asegúrate de que todo quede perfecto, Adeline. Me quedé ahí, sosteniendo esa lista, sintiendo como el peso familiar de la invisibilidad volvía a caer sobre mis hombros. Entonces lo vi. En la mesa del pasillo, medio escondido bajo un montón de correo, había un sobrecolor lavanda con mi nombre, la letra de la abuela, una tarjeta de cumpleaños. Ya estaba abierta, leída y aventada como si fuera publicidad. Ni siquiera se molestaron en dármela. Para las 4 en punto, el patio trasero se había transformado en una celebración digna de la realeza. De la realeza de Derek, al menos. Carpas blancas, luces brillando, una torre de champaña que resplandecía bajo el sol de la tarde. 40 invitados paseaban con ropa de diseñador, riendo, brindando y fingiendo interés en programas de MBA. Yo estaba de pie junto a la mesa del catering, con el mismo vestido negro que había usado en otros 3 eventos familiares, observando a mi padre dominar el lugar. Atención, atención. Papá chocó su copa de champaña con un tenedor. El murmullo se apagó. Quiero hacer un brindis por mi hijo Derek. Mi legado. Mi orgullo. Los invitados alzaron sus copas. La voz de papá se llenó de emoción. Desde el momento en que Derek nació, supe que estaba destinado a la grandeza. Es todo lo que siempre soñé en un hijo. Inteligente, decidido, ambicioso, y ahora, con su MBA, está listo para conquistar el mundo. Aplausos. Vítores. Derek estaba a su lado, radiante, con un traje nuevo de Ralph Lauren que probablemente costaba más que mi renta mensual. Ni una sola palabra sobre mí. Ni siquiera una mención de que también era mi cumpleaños. Intenté desaparecer en el fondo, pero mi tía Linda me vio. Adeline, ¿no es hoy también tu cumpleaños? Su voz fue lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Papá soltó una risa corta y despectiva. Oh, eso no lo contamos. Ella es diferente. Las palabras me golpearon como una bofetada. La sonrisa de la tía Linda se congeló. Se inclinó hacia el tío Robert y le susurró algo. Alcancé a oírlo, pobrecita, adoptada de espíritu, lo que sea que eso signifique. Al otro lado del jardín vi a la abuela Eleanor. Estaba sentada sola en una silla de mimbre, su cabello plateado brillando con la luz del sol, los ojos siguiendo cada detalle, observando, esperando. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Solo espera, parecía decir ese gesto. Solo espera. Papá aún no había terminado. Volvió a chocar su copa y el público guardó silencio para lo que claramente consideraba su gran anuncio. Ahora quiero compartir una noticia emocionante sobre el futuro de nuestra familia. Puso el brazo alrededor de los hombros de Derek. Como muchos saben,
Eleanor, mi maravillosa suegra, es la dueña de esta hermosa casa. Cuando eventualmente fallezca, que Dios la bendiga, planeamos vender la propiedad y usar el dinero para financiar el primer negocio de Derek. Derek asintió como si ya estuviera decidido. Algunos invitados murmuraron su aprobación. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Disculpa. Mi voz salió más baja de lo que quería. ¿Y yo qué? Papá ni siquiera volteó a verme. Eres una adulta, Adeline. Siempre has sido autosuficiente. Además, hizo una pausa, como si eligiera con cuidado sus siguientes palabras. No eres técnicamente familia en el sentido tradicional. El silencio que siguió fue asfixiante. La tía Linda se veía horrorizada. El tío Robert estudiaba sus zapatos. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas. ¿Y yo? Yo estaba ahí, sin copa de champaña porque al parecer se les había acabado antes de llegar a mí, sintiendo como el peso completo de 25 años me caía encima de golpe. Entonces escuchó el sonido de un bastón golpeando las piedras del patio. La abuela Eleanor se levantó de su silla con la calma deliberada de alguien que había estado esperando exactamente este momento. Cruzó el jardín, los invitados se abrieron a su paso como el mar, hasta que se plantó justo frente a mi padre. Su voz seguía envuelta en seda. Richard, dijo su nombre como un veredicto. Creo que has olvidado en casa de quién estás parado. El color se le fue del rostro a mi padre. La abuela se volvió hacia mí, sus ojos eran suaves, pero firmes. Adeline, mi amor, ven conmigo. Me llevó lejos de la multitud, con su brazo enlazado al mío, su agarre más fuerte de lo que esperaría de una mujer de 82 años. Nos detuvimos cerca de los rosales, en el límite de la propiedad, lo suficientemente lejos de la fiesta para que nadie pudiera oírnos. Se volvió hacia mí, sus ojos brillaban. Feliz cumpleaños número 25, mi cielo. Antes de que pudiera responder, metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó un sobre. Era color crema, grueso, y estaba sellado con cera roja. El emblema marcado en la cera me resultó desconocido. Una balanza con las letras seguía debajo. Abuela, ¿qué es esto? Tu futuro. Puso el sobre en mis manos. Pero no puedes abrirlo aquí. Ve a tu coche, léelo a solas, y solo entonces decide qué quieres hacer. La voz de papá cortó el aire del jardín. Madre, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Los asuntos familiares deberían discutirse. Esto es entre mi nieta y yo, dijo la abuela sin titubear. Tuviste 25 años para hablar de asuntos familiares con ella, Richard. Elegiste no hacerlo. La mandíbula de papá se tensó, pero no discutió. No lo haría. No con Eleanor. No frente a testigos. Miré el sobre. Cole y Associates. Era el despacho de abogados. Reconocí el nombre. La abuela lo había mencionado una vez, años atrás, cuando hablaba de dejar todo en orden. Ve, Adeline. La abuela apretó mi mano. Yo me encargo de aquí. Caminé hacia mi coche como en trance. Los sonidos de la fiesta se fueron apagando detrás de mí. El sobre pesaba en mis manos, más de lo que debería pesar el papel. Me senté en el asiento del conductor durante una hora, solo mirándolo. Fuera lo que fuera que había dentro, sabía que lo cambiaría todo. El sol ya empezaba a ponerse cuando por fin rompí el sello. Me temblaban las manos. La cera se quebró bajo mi uña y deslicé el contenido hacia afuera. Eran 3 documentos, cada uno más oficial que el anterior. El primero era un acta de nacimiento, no una copia, el original, con el sello en relieve del estado de Connecticut y firmas ligeramente desvanecidas por el paso del tiempo. El segundo era un documento legal grueso, de al menos 15 páginas, con encabezados que decían fideicomiso en vida irrevocable, fechado en 1999, el año en que nací. El tercero era una carta escrita a mano en papel color lavanda. El papel de la abuela, su letra redondeada y fluida. Empecé por la carta. Mi queridísima Adeline, comenzaba. No eres adoptada de espíritu. Nunca lo fuiste. Tu padre mintió para justificar su incapacidad de amar a una hija.
Leí esa línea 3 veces. Luego la volví a leer. De mi garganta salió algo entre una risa y un sollozo. No porque fuera gracioso, sino porque había pasado 25 años creyendo una mentira que ni siquiera estaba bien construida. Tomé el acta de nacimiento y la revisé con desesperación. Madre, Margaret Louise Spencer, de soltera Michie. Padre, Richard James Spencer. Hija, Adeline Marie Spencer. No había registros de adopción, ni enmiendas, ni asteriscos o notas al pie que sugirieran que yo fuera algo distinto a su hija biológica. Yo era suya. Siempre lo había sido. Y aún así me habían mentido. La carta continuaba. Vi a tu padre tratarte como ciudadana de segunda desde el día en que naciste. No pude cambiarlo, pero sí pude protegerte. Este fideicomiso fue mi manera de asegurarme de que siempre tuvieras algo propio, sin importar lo que ellos dijeran o hicieran. Mis manos seguían temblando, pero ya no era de miedo. Volteé al documento del fideicomiso. Estaba lleno de lenguaje legal denso, otorgante, beneficiaria, irrevocable. Pero los puntos clave eran claros incluso para mis ojos de contadora. Tipo, fideicomiso en vida irrevocable. Fecha de creación, 15 de marzo de 1999, 3 días después de mi nacimiento. Otorgante, Eleanor Ann Michie. Beneficiaria única, Adeline Marie Spencer. Luego venían los activos. Primero, un bien inmueble, la casa habitación ubicada en 47 Maple Grove Lane, Greenwich, Connecticut. Valor estimado actual, $1.2 millones. Segundo, activos financieros. Una cuenta de ahorros en First National Bank, con un saldo aproximado de $340,000. Condición. La beneficiaria asumirá el control total de los activos del fideicomiso al cumplir los 25 años. 25 años. Leí la sección de la propiedad 3 veces, segura de que estaba entendiendo mal. La casa. La casa en la que mis padres habían vivido durante 30 años. La casa que mi padre acababa de prometer vender para el negocio de Derek. No era de ellos. Nunca lo había sido. La abuela les había permitido vivir ahí, sí. Pero según ese documento, notarizado, firmado por 2 testigos independientes y registrado ante la Corte de Sucesiones de Connecticut, ella nunca había transferido la propiedad. No había ninguna escritura a nombre de Richard o Margaret. Ellos eran solo ocupantes. Nada más. La carta continuaba. Sabía que este día llegaría, Adeline. Sabía que tu padre intentaría borrarte del futuro de la familia. Por eso, hace 25 años me aseguré de que, sin importar lo que él hiciera o dijera, tú tuvieras algo que fuera completamente tuyo, algo que nunca pudiera quitarte. Me quedé sentada en el coche mientras la última luz se desvanecía del cielo. Los documentos estaban extendidos sobre mis piernas. Por primera vez en mi vida, tenía pruebas de que importaba y pruebas de que mi padre había construido todo su reino sobre una base de mentiras. Mi primer impulso fue regresar a la fiesta y aventarle los documentos en la cara a mi padre. Me lo imaginé, los jadeos, el caos, la expresión de horror en su rostro mientras 40 invitados veían derrumbarse las mentiras que había cuidado durante años. Habría sido satisfactorio, incluso liberador. Pero ese habría sido su juego, drama, explosiones emocionales, una escena que luego podría descartar diciendo que Adeline estaba histérica. No. Yo quería que esto fuera distinto. Saqué mi teléfono y marqué el número que aparecía en el encabezado de los documentos del fideicomiso. Cole y Associates, ¿en qué puedo dirigir su llamada? Necesito hablar con Martín Cole. Mi nombre es Adeline Spencer. Creo que me está esperando. Hubo una pausa. Un momento, señorita Spencer. 30 segundos después, una voz grave y cálida entró en la línea. Adeline, tu abuela me dijo que llamarías. Señor Cole, necesito entender. ¿Esto es real? ¿Este fideicomiso es legalmente válido? Completamente. Tu abuela fue meticulosa. El fideicomiso se ha mantenido correctamente durante 25 años. A partir de hoy, tu cumpleaños, tienes plena autoridad sobre todos los activos contenidos en él, incluida la propiedad.
El corazón me latía con fuerza. Mis padres no lo saben, ¿verdad? Saben que Eleanor apartó algo para ti. Asumieron que era una herencia pequeña, un gesto hizo una pausa. No tienen idea de lo de la casa. ¿Qué pasa ahora? Tu abuela solicitó una lectura formal de sus documentos patrimoniales el próximo sábado. Ya envié las invitaciones a tus padres y a tu hermano. Su voz se suavizó. Ella quería que la verdad saliera a la luz de la manera correcta, Adeline. En un entorno donde no pueda negarse. Una semana. Podía esperar una semana. Señor Cole. Sí. Dígale a mi abuela. Dígale que ahora lo entiendo. Y agradézcale de mi parte. Ella lo sabe, señorita Spencer. Siempre lo ha sabido. Si sigues aquí, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez descubriste una verdad que cambió todo lo que creías saber sobre ti? Escribe verdad en los comentarios si te ha pasado, y si estás disfrutando esta historia, considera suscribirte. De verdad ayuda a que el canal crezca. Ahora, volvamos a la semana que cambió mi vida. La llamada llegó el lunes por la mañana. Papá fue el primero. Adeline, necesitamos que regreses este fin de semana. Tu abuela está poniendo sus asuntos en orden y la casa tiene que prepararse. ¿Prepararse para qué? Para después. Su voz sonó impaciente. No va a vivir para siempre. Tenemos que asegurarnos de que todo haga la transición sin problemas. Quería asegurarse de que la casa estuviera lista para venderse en cuanto la abuela ya no estuviera. Luego vino la llamada de mamá, el martes. Tu padre está bajo mucho estrés por lo de la herencia, corazón. Tal vez podrías venir a ayudar. Ser una buena hija. Ser una buena hija. Esa frase me revolvió el estómago. El miércoles llegó un mensaje de Derek. Oye, sis, papá dice que hay unos papeles que todos tenemos que firmar cuando vengas. Algo de coordinación familiar. Nada grave. Nada grave. Esa tarde llamé al señor Cole. Quieren que firme algo. Un formulario de reconocimiento de bienes familiares. Su voz se volvió firme. No firme nada, señorita Spencer. Cualquier cosa que le pidan firmar ahora probablemente sea una renuncia, un intento de hacerla ceder cualquier derecho sobre la herencia antes de que se revele el fideicomiso. ¿Ellos no saben del fideicomiso? No, pero saben que su abuela la quiere y les preocupa que le haya dejado algo. Esto es control de daños preventivo. El correo de papá llegó el jueves. El archivo adjunto se titulaba Formulario de Reconocimiento de Bienes de la Familia Spencer. Lo abrí solo para ver qué estaban pidiendo. El documento era simple. Al firmarlo, yo confirmaba que no tenía ningún derecho legal sobre los bienes de las familias Spencer o Mitchell. Estaban intentando borrarme antes de que siquiera pudiera defenderme. ¡Qué ironía! Yo ya tenía todo. El viernes por la noche tocaron a la puerta de mi departamento. Mamá estaba en el pasillo sosteniendo un ramo de flores. Crisantemos, mis menos favoritos, pero los preferidos de Derek. ¿Puedo pasar, cielo? En contra de mi buen juicio, me hice a un lado. Se sentó en mi sillón de segunda mano, su bolsa de diseñador viéndose absurdamente fuera de lugar en mi pequeño estudio. Adeline, sé que tu padre puede ser duro, pero tiene buenas intenciones. Simplemente no sabe cómo expresar cariño hacia una hija. ¿Duro? Esa era una palabra suave. Te quiere a su manera, dijo, tomando mi mano. Y sé que esta situación con la herencia de tu abuela es complicada, pero firmar ese documento haría las cosas mucho más fáciles para todos. Mantendría la paz. Mantener la paz. Como si la paz no se hubiera mantenido sobre mi espalda durante 25 años. Mamá, ¿tú siquiera sabes qué puso la abuela en su herencia? No importa lo que haya puesto. Lo importante es que somos una familia, y las familias no pelean por dinero, apretó mi mano. Además, cariño, tu abuela ya es mayor. Su memoria no es la de antes. Si te dijo algo raro en la fiesta, bueno, a veces las personas mayores se confunden. Sentí que empezaba a dudar. Tal vez la abuela estaba confundida. Tal vez yo estaba exagerando todo. Tal vez. Mi teléfono vibró.
Un mensaje de la abuela: intentarán hacerte dudar. No lo permitas. He esperado 25 años este momento. Tú también. Levanté la vista hacia mi madre, su maquillaje perfectamente aplicado, su preocupación ensayada, las flores que ni siquiera eran para mí. No voy a firmar nada, mamá. Por un segundo, su máscara se le cayó. Luego tomó su bolsa y se fue sin decir una palabra más. La noche anterior a la lectura no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo. El documento del fideicomiso estaba extendido sobre mi buró como evidencia en un juicio. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de mi padre. No enojado, sino despectivo. La misma mirada que me había dedicado toda la vida. No eres realmente familia, entonces ¿por qué te importa? Esas palabras me habían perseguido durante años. Cada vez que intentaba alzar la voz, cada vez que trataba de afirmarme, resonaban en mi cabeza y me hacían volver al silencio. Pero esa noche algo era distinto. Me levanté y fui al closet, aparté vestidos gastados y suéteres deslavados hasta encontrarlo, un traje azul marino que había comprado 6 meses atrás para una entrevista de trabajo a la que nunca me atreví a ir. Todavía tenía la etiqueta. Nunca lo había usado. Lo había comprado con mi propio dinero. Dinero que gané con mi trabajo, en una carrera que construí sin su ayuda ni su apoyo. Le quité las etiquetas y colgué el traje en la puerta. Mañana. Mañana no iba a entrar a esa sala como la hija olvidada. No iba a pedir permiso para existir. No iba a rogar por un lugar en una mesa que nunca fue pensada para mí. Mañana iba a sentarme en una mesa hecha por mí. Pensé en todas las veces que intenté ganarme su amor, las calificaciones perfectas, la obediencia silenciosa, los años creyendo que si me esforzaba un poco más, por fin me verían. Nada funcionó porque el problema nunca fui yo. Eran ellos. Me quedé dormida después de la medianoche. Y por primera vez en semanas, no soñé con ser invisible. Soñé con estar de pie, bajo la luz. Sábado por la mañana, 9 de la mañana. Las oficinas de Cole y Associates ocupaban el último piso de un edificio de vidrio en el centro de Hartford. Madera pulida, sillas de piel y ventanales con vista al río Connecticut. Martin Cole era exactamente como lo había imaginado. Cabello plateado, mirada afilada, con la calma de un hombre que había visto 1000 disputas familiares y sabía exactamente cómo terminaría esta. Señorita Spencer, me dijo, estrechándome la mano con calidez. Su abuela habla muy bien de usted. ¿Ella está aquí? No. No se siente lo suficientemente bien para venir en persona, pero me ha autorizado a actuar en su nombre. Señaló una silla. Antes de que llegue su familia, quiero asegurarme de que entienda lo que está a punto de suceder. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro había una copia de la escritura de la casa. La escritura original de 1994. Propietaria, Eleanor Ann Mitchell. No había escritura de traspaso, ni contrato de compraventa, ni ningún documento que indicara que la propiedad hubiera cambiado de manos. Sus padres han vivido en esa casa durante 30 años, dijo Martín, pero nunca ha sido suya. Su abuela les permitió quedarse, pero deliberadamente mantuvo el título a su nombre. Nunca confió en que su padre hiciera lo correcto por usted. Me quedé mirando el papel. ¿Y ellos no lo saben? Ellos creen que Eleanor les regaló la casa de palabra como obsequio de bodas, pero sin una transferencia de escritura. Un acuerdo verbal no significa nada, dijo, entrelazando las manos. Legalmente, son inquilinos. Inquilinos sin contrato. De pronto, la sala de juntas se sintió más pequeña. Señorita Spencer, añadió Martín con suavidad, no tiene que decir nada dramático hoy. Los documentos hablarán por sí solos. Asentí. Afuera se escuchó el timbre del elevador. Ya habían llegado. Mi padre entró a la sala de juntas como si fuera el dueño del lugar. Llevaba su mejor traje color carbón. Tom Ford, si tenía que adivinar, con corbata de seda y zapatos Oxford perfectamente lustrados. Mamá lo siguió con un vestido color crema, sus perlas perfectamente alineadas. Derek cerró el grupo, informal con pantalones caqui y un saco, ya con cara de aburrimiento.
Ninguno de los tres me reconoció. Martín, dijo papá, extendiendo la mano al abogado con una calidez ensayada. Qué gusto verte. Terminemos con este trámite, ¿te parece? Todos sabemos cómo quería Eleanor que se manejaran las cosas. La expresión de Martín no cambió. Por favor, tomen asiento. Se acomodaron alrededor de la mesa, papá en la cabecera, naturalmente, con mamá y Derek a los lados como si flanquearan un trono. Yo me senté frente a ellos, con mi carpeta apoyada en el regazo, fuera de su vista. Mamá me dedicó una sonrisa tensa. Me alegra que estés aquí, Adeline. La familia debería estar unida en momentos como este. Papá ya estaba revisando su reloj. Un Rolex, el mismo modelo que le había regalado a Derek años atrás. El tic-tac era el único sonido en la habitación. Entonces, dijo papá, recargándose en la silla, ¿qué tenemos? La casa, los ahorros, una distribución estándar, supongo. Derek sacó su celular. Oye, papá. Si vendemos la casa este trimestre, podría tener el enganche para el nuevo espacio de oficinas para. No nos adelantemos, interrumpió Martín. Pero papá sonreía. Para él, esto ya estaba resuelto. Miré a Martín. Él me miró a mí. Los documentos estaban en mi carpeta. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Señor Cole, dije en voz baja, creo que podemos empezar. Martín asintió. Muy bien. Procedamos con la lectura de los documentos patrimoniales de Eleanor Ann Mitchell. La sonrisa de papá se ensanchó. No duraría. Martín abrió su carpeta y comenzó a leer. El patrimonio de Eleanor Ann Mitchell consta de los siguientes bienes. 1. Una propiedad residencial ubicada en 47 Maple Grove Lane, Greenwich, Connecticut, valuada aproximadamente en $1.2 millones. 2. Una cuenta de ahorros en First National Bank, con un saldo actual de $340,000. 3. Diversos efectos personales que se distribuirán conforme al inventario adjunto. Papá asentía, haciendo cuentas en su cabeza. Casi podía ver los signos de dólar reflejados en sus ojos. Sin embargo, continuó Martín, y algo en su tono hizo que mi padre se quedara inmóvil, estos bienes no se distribuyen a través de este testamento. La sala quedó en silencio. ¿Cómo que no?, preguntó papá, y su sonrisa se desdibujó. Si no están en el testamento, entonces ¿cómo? Estos bienes fueron colocados en un fideicomiso irrevocable en vida en 1999. El testamento solo reconoce su existencia y confirma la validez y continuidad del fideicomiso. La mano de mamá se aferró al brazo de papá. Richard, ¿qué está diciendo? No entiendo. La voz de papá ahora tenía un filo cortante. Mi madre me habría hablado de un fideicomiso. Esto no tiene sentido. Derek levantó la vista del celular por primera vez. Espera, si está en un fideicomiso, ¿quién es el beneficiario? Martín se quitó los lentes, los limpió con calma y se los volvió a colocar. Excelente pregunta, señor Spencer. Luego se volvió hacia mí. Señorita Spencer, ¿le gustaría explicarlo usted o lo hago yo? Todas las miradas se posaron en mí. El rostro de papá palideció. Mamá apretó sus perlas. La boca de Derek quedó abierta. Pensé en todos los años de silencio. En todos los años en que me borraron. Entonces abrí mi carpeta. Yo lo explicaré, dije. Creo que ya es hora. Me puse de pie lentamente, la carpeta en mis manos se sentía más ligera de lo que debería. La única beneficiaria del fideicomiso irrevocable en vida de la abuela Eleanor, dije, soy yo, Adeline Spencer. Se estableció el día en que nací. Por un momento, nadie se movió. Entonces papá se levantó de golpe, la silla raspando el piso. Eso es imposible. Mi suegra jamás, ella nunca. Sí lo hizo. Le entregué el documento del fideicomiso a Martín, quien lo proyectó en la pantalla. El muro se iluminó con la primera página, la fecha, el lenguaje legal, en letras claras e inconfundibles, las palabras que lo cambiaron todo. Única beneficiaria, Adeline Marie Spencer. Mamá soltó un pequeño sonido ahogado. Derek dejó caer el celular.
Esto es un error. La voz de papá subía de tono. Tiene que ser una falsificación. Adeline no puede, ni siquiera es familia de verdad. Volví a meter la mano en la carpeta y saqué el segundo documento. Tengo algo más que mostrarles. Martín proyectó el acta de nacimiento en la pantalla. Madre, Margaret Louise Spencer, née Michie. Padre, Richard James Spencer. Hija, Adeline Marie Spencer. Sin adopción. Sin modificaciones. Sin nada espiritual. Para que conste en actas, dijo Martín con una calma medida, verifiqué este documento con el Departamento de Salud Pública de Connecticut. No existe ningún registro de adopción, formal o informal, de Adeline Spencer. Ella es y siempre ha sido su hija biológica. El color se le fue del rostro a mi padre. Mamá se volteó, incapaz de mirarme a los ojos. ¿Y yo? Yo estaba ahí de pie, con mi traje azul marino comprado con el dinero que yo misma gané, sosteniendo los documentos que probaban que todo lo que me habían dicho durante años era una mentira. No voy a preguntarles por qué, dije en voz baja. Dejé de necesitar su aprobación hace mucho. Y esto es fraude. Papá azotó la mano contra la mesa. No sé qué hayas hecho, Adeline, pero esta manipulación no se va a quedar así. Su rostro pasó de pálido a rojo intenso, con las venas marcadas en las sienes. Este era el padre que recordaba de mi infancia. El que usaba el enojo para controlar, el que alzaba la voz para terminar las conversaciones. Pero ya no tenía 8 años. No es manipulación, papá. Es documentación. Mantuve la voz firme. Notariada, con testigos y registrada en la Corte de Sucesiones de Connecticut hace 25 años, antes incluso de que empezaras a decirme que no era realmente tuya. Richard, la voz de mamá apenas era un susurro. Richard, por favor. Margaret, mantente fuera de esto. Se volvió hacia mí y me apuntó con el dedo como si fuera un arma. ¿Crees que eres muy lista? ¿Crees que ganaste algo? Esa casa le pertenece a esta familia. Le pertenece a la abuela, respondí. Y ahora me pertenece a mí. Derek por fin encontró la voz. Espera, entonces la casa, el dinero que papá me prometió para mi negocio, ¿nada de eso es nuestro? Nunca lo fue. La voz de Martín cortó el caos. La propiedad nunca fue transferida al señor y la señora Spencer. Han vivido ahí por decisión de Eleanor, sin ser propietarios legales. Eso es ridículo, balbuceó papá. Hemos pagado el predial. Hemos mantenido la propiedad. Pagar impuestos de una propiedad que no se posee no transfiere el título, señor Spencer, respondió Martín. Legalmente, han sido inquilinos. Inquilinos sin contrato. La palabra inquilinos cayó como una bomba. Mamá empezó a llorar, sollozos silenciosos y temblorosos. Derek se quedó mirando la pared como si alguien lo hubiera abofeteado. Y papá me miró con una expresión que nunca le había visto. Miedo. Por primera vez en mi vida, mi padre tenía miedo de mí. Martín continuó, con voz firme y profesional. De acuerdo con los términos del fideicomiso, la señorita Spencer tiene ahora control total sobre todos los bienes, incluida la propiedad residencial. Los ocupantes actuales, el señor y la señora Spencer, han residido ahí sin contrato de arrendamiento ni acuerdo de propiedad. No puedes corrernos, la voz de papá se quebró. Hemos vivido ahí 30 años. Todo lo que tenemos está en esa casa. En realidad, señor, respondió Martín, la señorita Spencer tiene el derecho legal de hacerlo. La propiedad nunca fue transferida. Han vivido ahí por decisión de Eleanor y ahora por decisión de Adeline. Derek se levantó tan rápido que la silla se fue al suelo. Que esto es una locura. Papá, haz algo. Llama a nuestro abogado. Podemos pelearlo. ¿Con base en qué? La ceja de Martín se arqueó apenas. El fideicomiso es inatacable. Eleanor Michie fue meticulosa en su planeación. Anticipó cualquier impugnación. La pelea pareció escaparse del cuerpo de mi padre. Los hombros se le cayeron, las manos, que tenía apretadas en puños, se aflojaron lentamente. Entonces se volvió hacia mí y su voz cambió. Adeline, cariño.
Me estremecí. Nunca, en 25 años, me había llamado así. Sé que no fui el mejor padre, intentó sonreír, pero salió mal. Demasiado desesperado, demasiado necesitado. Pero somos familia. Podemos arreglar esto juntos, como familia. Ahí estaba. La palabra que se pasó toda mi infancia diciéndome que no me pertenecía. Familia, repetí. Pasaste 25 años diciéndome que yo no era realmente parte de la familia. Papá, no tienes derecho a usar esa palabra ahora. Adeline, por favor, mamá se acercó a mí, el rímel corriéndole por las mejillas. Podemos arreglar esto. Podemos. No. Cerré mi carpeta. No pueden. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por decir que no. Respiré hondo. La sala quedó en silencio, salvo por el llanto bajo de mamá y el zumbido suave del aire acondicionado. No los voy a correr hoy, dije. Tienen 90 días para encontrar otro lugar donde vivir. Es más consideración de la que ustedes me dieron a mí. La mandíbula de papá se tensó. ¿90 días después de todo lo que hemos hecho por ti? Todo lo que has hecho por mí, casi me reí. Me dijiste que era adoptada en espíritu para justificar ignorarme. Me hiciste pagar mi propia educación mientras a Derek le daban todo en bandeja de plata. Programaste mi cumpleaños como la fiesta de graduación de mi hermano. Hice una pausa. ¿Qué exactamente has hecho por mí, papá? No tuvo respuesta. Mamá lo intentó una vez más. Adeline, por favor. Sé que las cosas no fueron perfectas, pero soy tu madre. Te amo. Entonces, ¿por qué no me protegiste? Las palabras salieron más duras de lo que quería. Estuviste ahí 25 años mientras él me trataba como un error. Tu amor no vino acompañado de acciones, mamá. Y ya no voy a aceptar palabras sin pruebas. Derek hizo su último intento. Vamos, Adie. Esto no es justo. Se suponía que ibas a recibir dinero de la venta de una casa que nunca fue tuya. Lo miré directo a los ojos. Eso es culpa de ellos, Derek, no mía. Recogí mis documentos y me volví hacia Martín. Gracias, señor Cole. Creo que ya terminamos aquí. Así es, señorita Spencer, dijo levantándose para estrecharme la mano. Tendré listos los documentos de transición para finales de la semana. Salí de esa sala de juntas sin mirar atrás. 25 años de silencio. 25 años creyendo sus mentiras. Todo terminó hoy. Una semana después de la lectura, Martín me llamó de nuevo a su oficina. Su abuela me pidió que le entregara esto por separado, dijo, deslizando otro sobre color lavanda por el escritorio. Quería que lo leyera después de que, bueno, se asentara el polvo. Lo abrí con cuidado, reconociendo de inmediato la letra familiar de la abuela. Mi queridísima Adeline. Si estás leyendo esto, entonces por fin la verdad salió a la luz. Me imagino que tu padre no lo tomó bien. Nunca supo perder el control con dignidad. Quiero que entiendas algo sobre Richard. No justifica lo que hizo. Nada lo justifica. Pero tal vez te ayude a comprenderlo. Tu padre tuvo una hermana. Se llamaba Catherine. Murió en un accidente de coche cuando tenía 19 años, mucho antes de que tú nacieras. La reacción de tu abuelo fue fría. Dijo, perder a un hijo habría sido una verdadera tragedia. Ella solo era una niña. Dejé de leer. Sentí un nudo en la garganta. Richard creció creyendo que las hijas valían menos que los hijos. Era la única verdad que él había conocido. Cuando naciste, su primogénita, una niña, no supo cómo amarte. Así que inventó una historia que hiciera comprensible su fracaso. Adoptada en espíritu significaba que no tenía que enfrentar su propia incapacidad para amar. Yo no pude cambiar a tu padre, Dios sabe que lo intenté. Pero sí pude asegurarme de que el daño que te hizo tuviera límites. Este fideicomiso, esta casa, este dinero, nunca se trató de venganza, Adeline. Se trató de asegurar que su crueldad no definiera tu futuro. Eres amada, mi vida. Siempre lo has sido.
Ahora ve y vive la vida que mereces. Dejé la carta sobre la mesa, me sequé las lágrimas y noté un postdata al final. Pede, no estoy muerta todavía. Ven a visitarme este domingo. Yo pongo el té. A pesar de todo, me reí. 3 semanas después, Derek me mandó un mensaje. Oye, hermana, ¿podemos vernos? Quiero hablar. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi departamento, terreno neutral. Llegó en jeans y una camisa arrugada, nada que ver con el niño dorado y pulido que recordaba de la reunión. Gracias por venir, dijo, rodeando su taza de café con las manos, sin mirarme a los ojos. Mira, quería decirte que lo siento por todo. Esperé. No sabía, lo de eso de adoptada en espíritu, que fuera una mentira. O sea, sabía que papá te trataba diferente, pero yo pensé. ¿Pensaste que me lo merecía? Lo interrumpí. No, solo, titubeó. No lo pensé. Supongo que era más fácil no hacerlo. Eso, al menos, sonó a verdad. Se aclaró la garganta. En fin, estaba pensando que tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Tú te quedas con la casa, obvio, pero quizá, no sé, un pequeño préstamo para el negocio. Te lo pago, lo juro. Y ahí estaba. La disculpa que no era disculpa. La reconciliación que en realidad era una transacción. Derek, dejé mi taza sobre la mesa. Si algún día de verdad quieres reconstruir una relación conmigo, no como un trato ni como un intercambio, sabes dónde encontrarme. Pero eso empieza por reconocer lo que pasó. De verdad reconocerlo. No por pedir dinero. Su expresión se cayó. Vamos, Adie. Seguimos siendo familia, ¿no? ¿Qué es un poco de ayuda entre hermanos? Somos hermanos que apenas se conocen porque tu padre te enseñó que yo no importaba. Me levanté. Cuando estés listo para cambiar eso, de verdad cambiarlo, llámame. Hasta entonces, creo que aquí terminamos. Lo dejé ahí, sentado frente a su café frío y a sus lecciones no aprendidas. A algunas personas les toma más tiempo que a otras crecer. Los 90 días pasaron más rápido de lo que esperaba. El día 89, un camión de mudanzas llegó a 47 Maple Grove Lane. Yo no estaba ahí. No hacía falta. Pero la vecina, la señora Patterson, me llamó para contármelo. Tus papás están metiendo todo en cajas, me dijo. Tu mamá ha estado llorando toda la mañana. Tu papá no le habla a nadie. Se mudaron a un departamento de 2 recámaras en el centro de Hartford. Renta, $1,800 al mes. Muy lejos de la casa colonial de 4 recámaras que habían llamado hogar durante 3 décadas. Los planes de negocio de Derek se vinieron abajo sin el capital que le habían prometido. La última vez que supe de él, había aceptado un trabajo como vendedor en una agencia de autos. Puesto de entrada, a pura comisión. El BMW fue recuperado por el banco 2 meses después. Yo, en cambio, me quedé con la casa. Caminé por los cuartos donde antes me había sentido invisible y decidí hacer los míos. Paredes recién pintadas, muebles nuevos. El retrato familiar bajó de la pared. En su lugar colgué una foto mía con la abuela Eleanor, tomada el domingo después de la lectura. Las dos riéndonos mientras tomábamos té. Usé parte del dinero del fideicomiso para pagar mis préstamos estudiantiles. Cada centavo de la deuda que acumulé mientras a Derek le daban todo en bandeja de plata. El resto lo invertí con cuidado, como me enseñó mi formación en contabilidad. La casa, que antes era símbolo de todo lo que me habían negado, se convirtió en mi hogar. Un hogar de verdad. Un lugar donde pertenezco porque yo elegí estar ahí, no porque alguien me dejara quedarme. Y cada mañana, cuando cruzo la puerta principal, paso por el lugar donde antes colgaba ese retrato familiar, en el que siempre aparecía a la orilla, casi recortada. Ahora hay una foto nueva. Solo yo, de pie en el centro. Por fin, donde pertenezco. Ha pasado 1 año desde aquel día en la oficina de Martin Cole. Ahora estoy sentada en la sala, mi sala, viendo el atardecer a través de las ventanas que miraba desde niña. La luz es dorada,
de esa que hace que todo se vea más suave, más amable. Han cambiado muchas cosas. Me ascendieron a contadora senior en el trabajo. Mejor sueldo, mejores horarios, un equipo que de verdad valora lo que aporto. Con parte del ingreso extra compré una pequeña propiedad en renta en el centro. Mi primera inversión real fuera del fideicomiso. La abuela Eleanor sigue con nosotros, gracias a Dios. Su salud no es perfecta, pero es terca en el mejor sentido. Ahora tomamos té todos los domingos, una tradición que empezó después de la lectura y que no se ha detenido desde entonces. Me cuenta historias de la infancia de mi madre, de la mujer que Margaret era antes de casarse con mi padre. Aún no sé muy bien qué hacer con esas historias, pero las guardo. Mis padres no han llamado. Y estoy bien con eso. Derek manda mensajes de vez en cuando. Cosas superficiales. Nada profundo. ¿Cómo estás? Felices fiestas, vi tu foto en Facebook. Respondo con educación, pero no me engancho. La puerta no está exactamente cerrada, pero tampoco está abierta de par en par. La persona que yo era hace un año, la que limpiaba baños en su propia fiesta de cumpleaños mientras su hermano jugaba videojuegos, ahora me parece una desconocida. No porque me haya convertido en alguien totalmente diferente, sino porque por fin dejé de disculparme por existir. Antes soñaba con el día en que mi padre me dijera que me quería. Imaginaba cómo se sentiría escuchar esas palabras, saber que yo era suficiente. Ya no sueño con eso, porque ahora sé que siempre fui suficiente. Solo necesitaba creerlo yo misma. Así que esta es mi historia. Pero antes de cerrar, quiero dejar algo muy claro. Esta no es una historia de venganza. Yo no destruí a mi familia. No planeé su caída ni disfruté su sufrimiento. Simplemente dejé de aceptar un papel que nunca fue para mí y reclamé lo que legítimamente me pertenecía. La diferencia importa. Si estás escuchando esto y has sido el hijo olvidado, el que siempre pasaron por alto, el que no valoraron, el que empujaron a los márgenes de su propia familia, quiero que escuches esto. No le debes lealtad a personas que nunca te dieron respeto. No tienes que ganarte un amor que debió haberte sido dado libremente. Y alejarte no es fracasar, a veces es el acto más valiente que puedes hacer. No te estoy diciendo que cortes a tu familia. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar y no es algo que deba tomarse a la ligera. Pero sí te digo esto, los límites no son muros, son puertas que tú controlas. Tú decides quién entra. Tú decides hasta dónde. La mejor venganza, si es que así se le puede llamar, no es hacer sufrir a otros, sino construir una vida tan plena, tan rica, tan completamente tuya, que su ausencia se vuelva una nota al pie y no el titular. No eres lo que te dijeron que eras. No eres el papel que te asignaron. No eres el espacio reducido en el que intentaron meterte. Eres quien tú decidas ser. Pasé 25 años esperando que mi padre me viera. 25 años tratando de demostrar que merecía un lugar en su mesa. Ahora tengo mi propia mesa, y hay espacio de sobra para la gente que de verdad quiere estar ahí. Esa es la única familia que vale la pena. Antes de irme, déjame contarte dónde está cada quien ahora. La abuela Eleanor está mejor de lo que sus doctores esperaban. Se mudó a una residencia asistida cerca de mi casa, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quiso. Usé parte del fideicomiso para asegurarme de que tenga la mejor atención posible. Seguimos tomando té todos los domingos. La semana pasada volvió a ganarme en Scrabble. Mi papá tomó un trabajo de consultoría de medio tiempo porque la renta de su nuevo departamento no era sostenible solo con sus ahorros de jubilación. El hombre que antes hablaba de legado y herencias ahora trabaja los fines de semana para llegar a fin de mes. No me hace feliz, pero tampoco me da lástima. Mi mamá hizo algo inesperado. 6 meses después de la mudanza, pidió el divorcio. Me mandó una carta escrita a mano, en papel blanco sencillo, no en su papelería con monograma de siempre. Decía, perdón por no haberte protegido. Debí haber sido más valiente. Aún no le he respondido, pero guardé la carta. Tal vez algún día. Derek sigue tratando de entender su vida. Al parecer está en terapia, fue idea suya, no de nadie más.
Este año me mandó una tarjeta de cumpleaños, una de verdad, con mi nombre bien escrito y un mensaje que sí se sentía genuino. Estoy tratando de entenderlo. Espero que me des la oportunidad de demostrar que puedo hacerlo mejor. Aún no he decidido qué hacer con eso, pero lo estoy pensando. ¿Y yo? Yo estoy sentada en mi casa, tomándote en el juego de porcelana favorito de mi abuela, escribiendo esta historia para ti. La tarjeta del Día de las Madres que me mandó mi mamá sigue sobre la mesa, sin abrir. El perdón no es un interruptor que se prende de golpe. Es una puerta que tal vez abras algún día. Yo todavía no estoy lista. Y está bien. Una terapeuta una vez me explicó por qué mi padre se comportaba como lo hacía. Lo llamó inutilidad aprendida, la creencia, transmitida de generación en generación, de que algunas personas valen menos que otras. En el caso de mi padre, las que no valían eran las hijas. Él lo aprendió de su propio padre, un hombre que minimizó la muerte de su hija diciendo que no era una tragedia real. Ese tipo de enseñanzas no desaparecen así nada más. Se te meten hasta lo más profundo, moldean la forma en que ves el mundo y la manera en que tratas a las personas más cercanas a ti. Mi padre no pudo amarme porque nunca aprendió que a las hijas se les puede amar. La mentira de que yo era adoptada en espíritu no fue solo crueldad, fue un escudo, una forma de protegerse de la culpa de haberle fallado a alguien a quien debía cuidar. ¿Eso justifica lo que hizo? Absolutamente no. Pero me ayuda a entenderlo. Y entender es el primer paso para sanar. Esto es lo que he aprendido, la gente herida hiere a otros. Mi padre estaba herido mucho antes de que yo naciera. Y en lugar de sanar esas heridas, me las pasó a mí. Eso es una tragedia para los dos. Pero aquí está la clave, su dolor no me obliga a sufrir. Puedo sentir compasión por el niño que alguna vez fue y, al mismo tiempo, poner límites al hombre en el que se convirtió. Una cosa no cancela la otra. Si estás lidiando con alguien como mi padre, alguien cuyo comportamiento parece inexplicable y cuya crueldad se siente personal, recuerda esto, no se trata de ti. Nunca lo fue. Su incapacidad para amarte dice todo sobre ellos y nada sobre tu valor. No eres responsable de sanar heridas que no creaste, pero sí eres responsable de protegerte de quienes se niegan a sanar. Eso no es crueldad. Es supervivencia. Así que esta es mi historia, una mentira de 25 años, un sobresellado y una abuela que me amó lo suficiente como para planear un cuarto de siglo por adelantado. Si te llevas algo de todo esto, que sea esto, no eres lo que te dijeron que eras. No eres el papel que te asignaron. Eres quien tú decidas ser. Durante 25 años creí que era adoptada en espíritu. Una carga, un estorbo, un error que mi familia toleraba con condescendencia. Dejé que esa idea moldeara mis decisiones, mis relaciones y mi valor personal. Todo estaba construido sobre una mentira. Una mentira que mi padre inventó para justificar sus propias limitaciones. Una mentira que mi madre permitió al guardar silencio. Una mentira de la que mi hermano se benefició sin cuestionarla jamás. Pero las mentiras no duran para siempre. La verdad siempre sale a la luz. Eso es lo que mi abuela solía escribir en sus tarjetas de cumpleaños. Y tenía razón. Solo que a veces tarda más de lo que quisiéramos. Si todavía sigues aquí, si llegaste hasta este punto, gracias. Gracias por regalarle tu tiempo a mi historia. Me encantaría conocer la tuya. ¿Alguna vez fuiste el hijo o la hija olvidada? ¿El que quedó a un lado mientras alguien más lo tenía todo? ¿Cómo recuperaste tu lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno. Y si esto conectó contigo, date una vuelta por los videos en la descripción. Creo que encontrarás algo ahí que te hable directamente. Hasta la próxima, cuídate mucho. Te lo mereces. No porque alguien te lo haya dicho, no porque te lo hayas ganado, sino simplemente porque existes. Eso es suficiente. Siempre lo fue. Hasta pronto. Y recuerda, tu mesa te está esperando. Solo tienes que sentarte.